queremos informarle al país los resultados de un estudio que hicimos de manera rápida y de manera nacional sobre lo que fue el problema de la caída del servicio eléctrico durante esta semana, ¿no? Que afectó a todo el país. Y nos pareció importante ordenar hacer este estudio porque puede contrastar de manera muy seria lo que piensa el pueblo venezolano en comparación con lo que piensa el gobierno sobre el tema eléctrico. Un tema que tiene años afectando a nuestro país y donde la gente siente que no se ha solucionado, un tema en el cual se ha metido una cantidad enorme de dinero. Hay gente que habla de 20.000, 25.000, otros hablan hasta de 30.000 millones de dólares y lamentablemente, como lo demostramos esta semana, y lo vamos a demostrar con esta encuesta, este es un problema que sigue estando en franco retroceso para el país. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sucedió el problema eléctrico e inmediatamente, cuando vimos que la respuesta del gobierno era hacer de esto un tema político y culpar a la oposición, entonces nosotros dijimos, vamos a ver qué piensa el pueblo y ordenamos esta encuesta que hemos trabajado en muchas oportunidades y vamos a mostrar a continuación, Arnaldo, vamos a seguir para mostrar lo que es la ficha técnica. Fue un estudio que se hizo entre todos los venezolanos con 800 muestras, tiene de error 3.4% de posibilidad de error y entrevista solamente a votantes, es decir, mayores de 18 años inscritos en el REP en todos los estados de Venezuela, de manera que es una fotografía de todo el país. Sigamos adelante. Esta es la muestra, para quienes quieran después se les va a dar todos los datos específicos de la muestra y tengan la calidad técnica de la encuesta. Y seguimos adelante entonces con la próxima pregunta. La primera pregunta que se hizo fue la evaluación de la gestión del gobierno en general. ¿Cómo evalúa usted el gobierno de Nicolás Maduro al día de hoy? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, 53% de los venezolanos le ponen mala nota a Nicolás Maduro, es decir, más de la mitad de los venezolanos raspan a Nicolás Maduro en lo que es su gestión de gobierno y solamente tiene una aprobación entre regular, buena y muy buena de 44%. Sigamos adelante. Problemas en Venezuela. Esto es una lámina bien interesante, porque ¿qué dice acá? Este es el sentimiento del pueblo, lo que está en azul. ¿Qué temas debería estar atendiendo el gobierno como temas prioritarios? ¿Dónde debería estar puesta la mayor energía del gobierno en los temas del país? Más de la mitad de los venezolanos marcan como primer tema el problema de la inseguridad. Ese debería ser la mayor fuerza y la mayor energía del gobierno para resolver los problemas. Y en segundo lugar está el tema del desabastecimiento. Luego, en tercer lugar, el tema de la corrupción, luego el tema del empleo. Es decir, los venezolanos le piden mayoritariamente al gobierno que se ocupe de la inseguridad, desabastecimiento, corrupción y empleo. ¿Qué sienten los venezolanos que está haciendo el gobierno? Que no se está sino metiéndose en diferentes temas. Inseguridad, un pequeño grupo, ninguno, es decir, que no ven que el gobierno no está haciendo nada, 16%. En vivienda, en problemas económicos, es decir, es un gobierno que no tiene un foco puesto en resolver problemas concretos como lo está pidiendo el pueblo venezolano. Sigamos adelante. Situación del servicio eléctrico, este es el corazón de la presentación de hoy. Para los venezolanos, ¿es un problema real el problema de la electricidad o es un invento? 90% de los venezolanos piensan que es un problema real, es decir, quienes apoyan al gobierno y quienes no apoyan al gobierno consideran que esto es un tema grave y es un problema real. 90,9%. Sigamos adelante. ¿Cuál es el responsable del servicio y la gestión del servicio de la electricidad? ¿Quién es el principal responsable? Se le preguntó a la gente, no dándole una lista, sino la respuesta espontánea. La primera persona que le venía a la mente. Gobierno Nacional, 44%. La falta de mantenimiento, 15%. Corpoelec, 12%. Y que planteen que se trata de la oposición o un golpe eléctrico, apenas 6,9%. Es decir, el país está claro que es un problema del gobierno nacional, de falta de mantenimiento y de la manera como se está conduciendo y gerenciando
todo el sistema eléctrico con Corpoelec. Esta es una respuesta espontánea. Otra pregunta interesante. ¿Con qué frecuencia se va la luz en su comunidad? Fíjense ustedes esto. Hay un 14% de los venezolanos, es decir, más de 1 de cada 10 venezolanos, que todos los días dice que se le va la luz en su comunidad. Después hay 1 de cada 4 venezolanos que dice que al menos una vez a la semana se va la luz en su comunidad. Después hay otro 25%, es decir, 1 de cada 4 venezolanos, que dice que por lo menos una vez al mes se le va la luz en su comunidad. Y después está un 14% que dice que por lo menos cada trimestre, cada 3 meses, se le va la luz en su comunidad. Solamente un 20%, es decir, 1 de cada 5 venezolanos, dice que casi nunca se le va la luz. Es probable que esto sea quienes tenemos el privilegio de vivir en Caracas, porque el gobierno le ha chupado toda la electricidad al interior del país para tratar de mantener a Caracas con algún tipo de conexión. Y quizás por eso el escándalo de esta semana fue porque precisamente Caracas fue de los lugares que más sufrió. Pero la realidad es que toda Venezuela, y hay personas que hasta de manera diaria nos dicen que están viviendo el problema y el drama de la electricidad todos los días porque se les va la luz. Sigamos adelante. Última vez que se fue la luz en su comunidad. Imagínense ustedes lo que esto dice. Esta semana, el 85% del país. Por supuesto, esta encuesta es después del apagón de esta semana. Pero fíjense ustedes, esto significa que al 85% del país sufrió con lo que fue el apagón de esta semana. Nada más y nada menos. Sigamos adelante. Evaluación de las medidas del gobierno nacional para mejorar el servicio eléctrico. ¿Cree que el gobierno nacional está tomando medidas para mejorar el servicio eléctrico? Una mayoría clara del país, 52%, piensa que el gobierno no está tomando las medidas para mejorar el servicio eléctrico. Solamente un 37%, que increíblemente en todas las encuestas, en IVAT, en Data Analysis, en Consultores 21 y en MOR también, ese 37% dice que el gobierno es una maravilla. Esos son un pedazo del país que vive en otra Venezuela. Sigamos adelante. ¿Cómo cree que será el servicio eléctrico en 6 meses? Casi el 60% del país piensa que el servicio eléctrico no va a mejorar. Es decir, los 100 días que se dio Jessy Chacón para decir que resolvía el problema eléctrico, creo que la gente no tiene credibilidad en eso, e incluso hay gente que piensa que en los próximos 6 meses el servicio puede estar peor de lo que está ahora porque siente que las cosas han desmejorado. Sigamos adelante. Responsable sobre el apagón del martes 3 de septiembre. Veamos acá. Esta fue la versión del gobierno. El gobierno dijo que el culpable del apagón había sido un ensayo para un golpe de Estado, una conspiración. ¿Qué piensa la gente sobre eso? Solamente y nada más y nada menos que 67%, es decir, casi el 70% del país. De cada 10 venezolanos, 7 venezolanos consideran que esta versión que dio el presidente de la República, no fue cualquier persona, fue el presidente de la República, esta versión es absolutamente no creíble. Fíjense ustedes la claridad de nuestro pueblo que piensa que esta versión no es creíble. Solamente se la comió el 25% del país. El pensar que un apagón en un país donde se va la luz todos los días, donde no hay mantenimiento, donde lamentablemente el problema se ha hecho peor, pensar que entonces también es culpa de la oposición. Sigamos adelante. Causa del apagón. Le preguntaron a la gente, ¿pero usted cree que el problema del apagón es producto de la incapacidad del gobierno para resolver en general los problemas de los venezolanos? Casi 53% de los venezolanos dijo sí. Las causas del apagón es que el gobierno en general es incapaz de resolver cualquier cosa. Este gobierno no puede con los problemas. Sigamos adelante. Otra causa que le preguntaron a la gente, ¿será que los venezolanos consumimos más electricidad? Que es una de las cosas que ha dicho el gobierno, que los venezolanos ahorita producen más, hay más fábricas, hay más empleo, hay más comercio, y como estamos tan a toda máquina, pues entonces se va la luz. Bueno, casi el 60% de los venezolanos dicen, señores, eso es mentira fresca, eso no es verdad. Eso que ahorita estamos produciendo más y por lo tanto estamos gastando más electricidad, también el 60% de los venezolanos dice, eso no es la realidad, el gobierno está divorciado y de espaldas a la realidad del país. Sigamos adelante. ¿Ustedes creen que el problema de la electricidad que se va es falta de inversión y de mantenimiento?
Un abrumador 71% de los venezolanos considera que esto sí es una causa real para que se vaya la luz, que es que no ha habido ni el mantenimiento ni la inversión necesaria. Y yo quiero hacer un paréntesis de aquí porque pudimos ver todos la declaración de los trabajadores del sistema eléctrico, Edelca, Corpoelec, donde claramente le dijeron al gobierno que se trataba de un problema de mantenimiento, que ellos tienen meses alertando sobre la posibilidad que esto suceda y que el gobierno tiene que invertir más en distribución y en mantenimiento de la distribución. Sigamos adelante. Frase que mejor explica las causas del apagón del pasado 3 de septiembre. La falta de mantenimiento, 56% de todos los venezolanos. La incapacidad del gobierno para resolver los problemas del país, 15%. Ensayo del golpe eléctrico, 14%. Y que consumimos más energía, apenas el 6%. Nosotros hicimos este esfuerzo de hacer este estudio, que nos costó, por supuesto, tiempo y dinero, porque nos pareció importante contrastar lo que es la versión oficial del gobierno frente a un problema real, que es que se le fue la luz a todo el mundo. No es una cosa imaginaria, no es una cosa que se inventa. El país vivió el hecho del apagón. Y la respuesta del gobierno sea tan irresponsable de decir que eso se trata de un golpe o que se trata de una especie de conspiración o que es culpa de la oposición. Para nosotros es muy satisfactorio que nuestro país esté tan claro de saber distinguir las mentiras del gobierno de la realidad que está viviendo y que haya una posición tan abrumadoramente concreta y absolutamente asertiva de saber que el gobierno miente cuando trata de buscar culpables cuando ellos son los culpables. Lo mismo sucede con otros temas, lo mismo sucede con el magnicidio, lo mismo sucede con el tema de la corrupción. Nuestro país está muy claro que el gobierno tiene todo el poder, pero no tiene la capacidad para resolver los problemas. Mientras tanto, nuestro país sufre. Personas que se le quemó el producto de sus ahorros, los electrodomésticos, la computadora, la nevera, el aire acondicionado. ¿Quién responde por esa gente? Nosotros hemos insistido y lo proponemos hoy como solución, que el gobierno tiene que indemnizar a esos miles de familias venezolanas que hoy, ayer y anteayer se le queman los equipos y que han ahorrado para poderse comprar algo, se le quema y nadie le responde. Es decir, el gobierno te quema un equipo pero no te responde para reponerte ese equipo. Nosotros seguimos insistiendo como solución que el gobierno tiene que indemnizar a quienes sufren la mala gestión del gobierno por la falta de luz. Y luego está el hecho de cuánta gente sufre. Vimos el tema en los hospitales, vimos el tema de lo que fue la falla de los planes alternos para dar electricidad a los hospitales y cómo eso puso en riesgo la vida de muchísima gente. Vimos los problemas en el transporte, cómo se quedó paralizada la ciudad y las grandes ciudades del país. Y vimos también cómo al final la pérdida económica que hay producto de lo que significa el hecho de que se vaya la luz. Y en último lugar, pero no menos importante, está el tema de la corrupción. Que el gobierno explique cómo se ha podido haber gastado casi 30.000 millones de dólares en plantas eléctricas, en supuestas inversiones, mientras en Venezuela se va la luz. Es decir, los venezolanos no vemos luz. Pero mientras tanto, el gobierno sí ha regalado electricidad para La Habana, le ha regalado plantas eléctricas a Nicaragua, ha hecho inversiones eléctricas en Bolivia, es decir, luz afuera, oscuridad para la casa. Esas son las explicaciones que tiene que dar el gobierno y lo importante y lo interesante es que es algo que el pueblo respalda mayoritariamente. La gente entiende la realidad y la gente no se come el cuento de las excusas y las mentiras que el gobierno quiere dar con el tema eléctrico.